Bienvenidos a Conversaciones de Fe. Soy Yves Malcott, estoy con Yolanda, mi esposa. Estamos hablando de la conexión entre pensamiento y confesión. Yo diría también, podríamos decir, conexión de pensamiento con bendición o maldición, porque finalmente es lo mismo. La confesión nos va a establecer en la bendición o la maldición. De lo que vamos a hablar, vamos a determinar finalmente muchas cosas en nuestras vidas. Y tenemos que saber que los pensamientos no siempre se originan en la mente. Hay fuentes de pensamientos. Una fuente es la voz de Satanás, las mentiras de Satanás, los engaños, las intimidaciones de Satanás, ¿verdad? Que te viene siempre a hablar para tratar de modificar tu manera de pensar hasta que te rindes a lo que él te está diciendo. Eso era la técnica de Goliat. Goliat estaba bombardeando la mente del ejército israelí, diciendo que no podían vencer, que iban a ser derrotados, etc. Ellos empezaron a pensar que sí es cierto. Y nadie se atrevía a empezar la guerra. ¿No? Llegó alguien que no estaba contaminado por esto, porque él había escuchado la voz de Dios, y él era David, y su fuente de pensamientos era su conexión con Dios. Entonces, Dios nunca te habla de que eres derrotado, nunca te habla de que tú no vales nada, nunca te habla que eres un ser inferior. Y entonces él no llegó con esta contaminación en sus pensamientos y de inmediato él empezó a hablar otra cosa, hablar bendición, diciendo, ¿quién es este incircunciso? ¿No? Para empezar, este no es de nosotros, no tiene pacto con Dios. ¿Por qué se atreve a querer atacarnos? Entonces tenía David una mente no contaminada. Y yo creo que por esto Pablo dice a los romanos, transformen su mente, renuevan su mente porque está contaminada. Y tienen que meter adentro cosas nuevas, cosas que les va a ayudar a vivir la vida que Dios tiene planeada para ustedes. Y eso pues requiere un esfuerzo, porque requiere pasar tiempo en la palabra de Dios. No vas a renovar tus pensamientos estando pensando en nada o escuchando nada. Eso, unos piensan que a veces es meditar, ¿no? Cuando piensas en nada, no meditas. ¿No? Para meditar tienes que meditar en algo. Sobre algo, pues claro, ¿no? El fundamento de la meditación está en Josué 1:8, que dice, medita de día y noche en este libro. Entonces, dice algo muy importante, una vez que meditas y hablaras de lo que está escrito ahí. Una vez que lo has meditado, vas a empezar a hablar lo que has aprendido. Y entonces dice este versículo, y harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y llegarás a la bendición, llegarás a la confesión correcta. Pero todo empieza pensando. Entonces nosotros tenemos que aprender a pensar conforme a lo que Dios nos está hablando. Entonces, Romanos 10, por ejemplo, versículo 9, nos habla del poder que hay y la gran diferencia que puede suceder en el momento que orientas tus pensamientos a la voluntad de Dios. ¿Qué dice ahí? Pues, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. No. Eso es una tremenda confesión. Vas a confesar que ya abandonas la vida de esclavitud, la vida de la muerte, para entrar en la vida eterna de Dios. ¿No? Por la confesión. Pero primero tienes que haber creído en tu corazón. ¿Y cómo puedes creer en tu corazón? Porque
has pensado en algo que te hace cambiar de opinión. Entonces, estás listo para empezar a confesar algo que te conviene. Y toda tu vida cambia a partir de este momento, porque vives el milagro más grande de tu vida, por haber meditado un tiempo. No podemos salvarnos nada más por repetir una oración. Nos salvamos por una convicción que decretamos después, porque tenemos que confesar lo que creemos. No, eso es tan importante. Sí, no te dice repite por repetir, te está No. diciendo eh, habla, ¿no? El sentido es habla de lo que puede haber en tu corazón, de lo que tú decides Sí. meter en tu corazón. Y lo que es tremendo en esta confesión de fe que estás hablando tú y que te da la salvación o la vida eterna al lado de Jesús, es si confiesas, ¿y qué es lo que estás confesando? Ujú. Que Jesús es. El Señor. Pues no cualquier persona te va a decir, sí, yo estoy segura de que Jesús es el Señor, de todo, mi Señor. Ujú. Si tú no meditas realmente en eso, no lo puedes repetir con una convicción. No, no, no. Y ahí es donde viene el poder sobrenatural, porque cuando confiesas a Jesús como tu Señor, es donde Él empieza a actuar como Señor en tu vida. Ujú. Y es donde todo puede empezar a cambiar, Así es. incluyendo la facilidad de los pensamientos, Ujú. ¿no? Sí, Porque, a ver, tenemos pensamientos en lo natural y podemos ir a miles de reuniones motivacionales claro. que supuestamente trabajan en la mente Sí. y te convencen y a 2 horas después de estar escuchando y escuchando y escuchando y escuchando, ya, ok, te convencieron a tu mente. Mm. Sí, eso es lo que tiene que ser, pero te dura días Ujú. porque fue totalmente vacío, Claro. no tenía un poder de cambiar verdaderamente. No. Entonces, no, sí, ya fui a tal y tal conferencia y te puede durar un tiempo, pero cuando estés en un verdadero problema o necesidad, no te va a ayudar, No. Por porque tus supuesto. viejos pensamientos van a volver a salir y van a volver a hacer que empieces a declarar lo que tú conocías, Mm. lo que tú habías creído. Sí. Esa es la gran diferencia, Sí. creer en el corazón. Y en el corazón podemos creer cosas buenas y podemos creer cosas malas, Sí, claro. Claro. destructivas. Sí. Y además estas palabras motivacionales que se escucha en el mundo no tienen respaldo espiritual. Entonces son cosas interesantes, pero como no hay respaldo, no hay un poder, porque sí podemos tener cierto poder en lo que pensamos, etcétera, en nuestros esfuerzos, pero realmente esto se cansa, el poder Ujú, sobrenatural permanece. claro. Y esa es la gran diferencia. Por eso Jesús dijo, el cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. ¿No? Siguen con el mismo poder hoy como en 10 años, como en 1000 años. Y es la gran diferencia. Entonces, cada vez que declaramos la palabra de Dios, estamos activando cada vez un poder, ¿no? Y eso es lo que transforma nuestra vida. Por eso debemos de cuidar mucho lo que metemos en la mente, porque pueden ser cosas que no tienen respaldo, Así es, entonces pues se van a así es. debilitar cada vez más hasta que, bueno, no sirven, mientras que la palabra de Dios no se debilita, Ujú. sigue ahí funcionando todos los días de nuestra vida, ¿no? Entonces, quiere hablar también acerca de esta famosa confesión que hacemos por la convicción que tenemos en nuestros pensamientos. Una confesión es afirmando algo que creemos. Ese es el primer principio. Segundo, es testificar de algo que sabemos. Hay conocimiento. Una confesión tiene que ser resultado de un conocimiento. Claro. Y tercer punto,
La confesión es presenciando una verdad que hemos abrazado. Y eso es, por eso confesamos, declaramos lo que creemos, ¿no? Y es tan importante estar en estos 3 puntos. Hebreos 4, por ejemplo, dice esto, en versículo 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión o nuestra confesión, nuestra declaración. Es necesario que haya una confesión continua de lo que hemos obtenido, de nuestra redención del dominio de Satanás, del dominio de la maldición que estaba cerca de nosotros, ¿verdad? Tenemos que declarar que ya no somos del reino de las tinieblas, que no estamos ya bajo este yugo de opresión, sino el yugo fácil de Jesucristo. Este yugo fue podrido, el de Satanás, y ya no está sobre nosotros. Entonces debemos de declarar esto también. Somos libres. Hemos conocido la verdad que es Jesucristo, y Él nos ha liberado de toda maldición que estaba puesta sobre nuestras vidas. Y tenemos que declarar esto, no pelear por esto, porque ya está establecido. Habla de lo que crees, habla de lo que sabes, ¿no? Y abraza esta verdad que está dentro de ti. Entonces, vas a tener pensamientos correctos, ¿verdad? Jesús, tenemos que saber, Jesús derrotó a Satanás hace 2000 años. Entonces, ya empezamos a confesar esta victoria. ¿Dónde encontramos esto? En la palabra. ¿Cuántas palabras hay? Vete a Colosenses. Jesús triunfó sobre Satanás en la cruz y lo exhibió públicamente derrotado. Entonces, esto debe de empezar a forjar nuevos pensamientos en nuestras vidas y empezar a olvidarnos de lo que nos han dicho. No, todo es difícil. No, todo cuesta. Sí, cuesta abandonar nuestros viejos pensamientos, pero sin un esfuerzo duro. Nada más aceptar una obra, aceptar un logro de alguien que fue tu sustituto y que pagó tus cuentas. ¿Qué hacen los orgullosos? No, no quiero que me des algo, no quiero que pagues mis cuentas, yo lo voy a hacer. Nos cuesta recibir algo gratis. Porque hemos sido educados o entrenados a hacer un esfuerzo para lograr algo y luego ponernos la medalla, porque tiene mucho que ver con el reconocimiento también. Sí, Y sí, lo que hablamos también tiene mucho que ver con lo que queremos que las demás personas vean en nosotros. Hay muchísima gente que un perfil de esa persona es lo que habla y otro perfil es la realidad de lo que es, ujú, ¿no? Entonces siempre estamos hablando, siempre estamos, también hay personas que con sus palabras se pueden hacer víctimas, se ajá, victimizan, se dramatizan y todo esto tiene mucho que ver con llamar la atención a través de, mira lo pobre de mí, en fin, pero se lo están creyendo, entonces eso está sí, destruyendo lo que son. confiesan lo que creen. Hay que tener mucho cuidado con lo que estamos hablando. Nuestra confesión debe de ser siempre la derrota de Satanás. Jesús derrotó al diablo, es lo que tenemos que declarar, ¿no? Y ahorita, pues finalmente tenemos que pasar de un lado tal vez de conocimiento a un lado
de experimentación. Ujú. Tenemos que experimentar lo que creemos. Y eso se empieza hablando lo que creemos. ¿Qué es lo que crees? ¿Realmente crees que fuiste sanado? ¿Crees que tienes derecho a prosperar? ¿Crees que no hay ninguna razón en ti por qué estar triste? ¿Crees que tu estilo de vida es el estrés y no la paz? ¿Mm? Obviamente todo eso viene de lo que sabemos. ¿Qué tanto sabemos de la nueva vida que hemos recibido? ¿Qué piensas de tu salvación? Satanás ha engañado tanta gente diciéndole que su salvación es para ir al cielo y que aquí ni modo se aguantan. Entonces eso te pone en una vida de pensamiento de derrotado. No es aquí ni modo, no es fácil, va a ser duro, hay un enemigo, no podemos siempre ganar, él es fuerte, somos pobres pecadores. Todas estas cosas son pensamientos que se expresan a favor de la obra de Satanás en la tierra. ¿Qué sucedería si empezaríamos a declarar nuestra redención? Soy un hijo de Dios. Para empezar, la identidad, yo Sí, diría. sí. Porque de confesar la identidad Ujú, se van a mover muchas cosas claro, en tu mente. Ya sí. no vas a pensar como un no hijo de Dios, vas a pensar como el hijo de Dios. Ujú, sí, claro. Entonces hay algo, hay un lado legal que conocemos que son los derechos del cristiano. Tengo derecho a la sanidad, tengo derecho a la prosperidad, pero no todo el mundo pasa del lado legal al lado experimental. Saben que se obtuvo en la cruz, pero no lo experimentan todavía. Entonces, ¿qué está pasando ahí? No lo han meditado, no lo han bajado al corazón. Se quedó en la mente, pero de manera superficial. No dedicaron el tiempo a este pensamiento para darle realmente el poder que hay y tenerlo listo para poder hablarlo. Sí, la gente dice, sí, la Biblia dice que soy sano. La Biblia dice que soy próspero. Pero no es lo que la Biblia dice. ¿Qué tal cómo estás tú? ¿Eres lo que la Biblia dice? Entonces tus pensamientos no han crecido hasta el punto realmente de hacerte hablar lo que dice la palabra de Dios. Se mantiene la duda y es peligroso porque finalmente no logras llegar a donde Dios te está esperando. Y vives frustrado por no llegar al punto del cumplimiento de la redención. Cuando no meditamos, lo que tú estás diciendo, la palabra de Dios, Ajá. de alguna manera en el subconsciente, perdón, en el inconsciente, estamos pensando, Dios lo va a hacer por mí. Ujú, La Biblia dice que yo soy sano. sí, Dios lo va a hacer por mí. Y entonces ya no ejercemos esa responsabilidad de recibir nuestra sanidad exacto. o cualquier otra cosa, Ajá. ¿no? Está en manos de Dios. ¿Cuántas veces he escuchado? Está en manos de Dios. ¿Quién dice? Sí. Estaba en las manos de Dios, pero te las entregó. Y eso Dios. es algo que se tiene que hablar. Gracias, Señor, porque tú me has dado la revelación de lo que tú ya me diste. Ahora yo voy a hacer lo que tenga que hacer para obtenerlo. Y si parte de lo que tengo que hacer es mi responsabilidad de hablar y declarar, porque ya medité, ya entendí, ya tuve la revelación, ya es parte de mí. Yo creo que esa es la gran diferencia. Sí, Cuando es externo el conocimiento o cuando el conocimiento es ya interno, ya es parte, porque ya te lo comiste.
Ujú, sí, porque ya es parte de lo que tú eres. sí, No hay otra opción. sí. Tu mente ya no da lugar a otra opción. Exacto, exacto. Lo legal está afuera, lo experimental está adentro. Mm. Y es lo que Dios quiere que hagamos. Experimentemos, ¿no? Que no vivimos de predicaciones y de teorías teológicas, sino de aplicación Así es. y realmente usar lo que sabemos para nuestro beneficio y el beneficio de los que están con nosotros, ¿no? Así es. Bien, pues vamos a hacer una pausa aquí. Vamos a seguir hablando de los pensamientos y de la confesión, pero mientras, pues suscríbanse al canal, comparten esto a los demás y recuerdan, siempre en victoria.